Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Vamos a estar conversando este día sobre el tema económico y vamos a darle un particular énfasis a todo el tema fiscal, toda esta situación del endeudamiento público, ya viene el presupuesto también de 2013 y cómo se va a enfrentar la situación de iliquidez también del gobierno, que es algo muy importante. Y para eso pues tenemos a tres reconocidos economistas de nuestro país. A Roberto Rivera Campo, gracias Roberto por estar con nosotros. Buenas noches Luis, un gusto estar acá contigo. A Juan Héctor Vidal también, gracias Juan Héctor por estar con nosotros. Gracias por la invitación y muy buenas noches. Y Mario Magaña por primera vez también con nosotros, así que muchas gracias Mario por estar aquí. Gracias Luis, gracias por la invitación. Buenas noches. Roberto, si querés comencemos de un solo. ¿Cómo estás viendo la situación económica? ¿Por dónde ves que estamos yendo? Más o menos, ¿cuál sería tu proyección para lo que falta del año? ¿Y a dónde estás viendo como los problemas principales en el país? Quizás como una manera de introducir el tema para que podamos conversar, elaborar en torno a esto, yo diría que veo como 4 zonas de riesgo para el país. La primera, pues es el riesgo internacional. Hay una situación en Europa que le genera bastante riesgo al mundo, a la economía mundial y particularmente pues a El Salvador, en tanto que ese riesgo se traduce en menores demandas de nuestros productos en el mundo. Por lo tanto, yo diría que la primera área de riesgo es el decrecimiento que ha experimentado Europa, la zona del euro, y que tiene ahí una probabilidad de tener problemas. La segunda área de riesgo la estaría viendo yo en el desempeño de las exportaciones nuestras. Después de 2009, las exportaciones nuestras crecieron sustancialmente, a tasas de 2 dígitos, 15, 20, 22%, y hemos entrado a una etapa en la cual ese crecimiento prácticamente está siendo nulo, es decir, nuestras exportaciones hoy con relación al año pasado están un poco menor. En otras palabras, en este momento estamos decreciendo y yo esperaría que a final del año el comportamiento sea de un pequeño decrecimiento y que eso se traduce en las posibilidades que tiene nuestra economía de reactivarse. Porque nuestra economía al final de cuentas jala bien cuando las exportaciones están jalando bien. La tercera área de riesgo es el acumulado que tenemos ya de crecimiento económico, que este año va a ser todavía inferior al del año pasado. Podría terminar la economía creciendo un 1%, más o menos alrededor de ahí, pero un 1%, tomando en cuenta de los crecimientos que hemos tenido en el pasado, que han sido bajos, se traduce en problemas de empleo, en problemas de condiciones de vida más deterioradas, etcétera. Entonces, ese problema es el que más siente la población. El problema de que al final de cuentas la economía está creciendo bien poco. Y por lo tanto, es un área, yo la veo de riesgo en el sentido de que no nos movemos de ahí, cada vez se viene deteriorando un poco más. Y la cuarta, que es quizás la que más nos preocupa en este momento, a los que estamos siempre pensando en términos de economía, y me imagino que al gobierno también le preocupa, es el riesgo fiscal. El riesgo fiscal, allí tenemos un crecimiento de la deuda importante en los últimos años, se ha señalado eso, un déficit fiscal que no se puede reducir, que hay razones, digamos, que lo explican, gasto, etcétera, pero quizás donde quisiera poner el énfasis es en la liquidez del gobierno. Para mí es un riesgo de liquidez el que tenemos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay dinero para poder funcionar en el corto plazo. No hay suficiente dinero en las arcas del gobierno como para poder enfrentar pagos que tienen que hacer a distintos componentes del gobierno que necesitan que se les pague, a los proveedores, por ejemplo, hay algunos problemas en ese sentido, y se traduce en
se refleja, digamos, en el crecimiento de las letras del Tesoro, que es esta manera que tienen los gobiernos de financiarse rapidito cuando se necesita dinero para hacer pagos. Esa deuda, digamos, de corto plazo del gobierno anda alrededor de unos 723 millones, me parece que es la cifra, que es una cifra alta y que le pone una gran presión al problema de la liquidez de El Salvador. Entonces, digamos, para poner como un paraguas, digamos, de donde veo yo los problemas, son esas 4 áreas. Una que no depende absolutamente de nosotros, que es el crecimiento, la situación europea. 2, que nuestras exportaciones han frenado significativamente. 3, que la economía no crece. Y 4, el problema de liquidez del gobierno en términos de la situación fiscal. Perfecto. ¿Cuál es su análisis, Juan Héctor? ¿Coincide con Roberto o hay algo adicional? Yo creo que Roberto ha hecho una caracterización apropiada de la situación económica en general por la que está atravesando el país. Lo que quisiera traer a cuento es de que, al margen del magro desempeño que se espera para el año en curso, 1.5%, y que vinculado con el presupuesto del próximo año, es que la economía nuestra no crece. Desde el año 2000, por ejemplo, el diagnóstico que sirvió de base para los asocios para el crecimiento señalan que claramente más de 2% no ha crecido la economía. Han tenido unos pequeños repuntes, pero no son suficientes para rescatar, digamos, lo que hemos estado perdiendo nosotros a lo largo de casi 15 años. Lo preocupante es de que países vecinos, y esto lo hemos dicho insistentemente, creo que todos los que estamos aquí compartimos ese criterio, porque por lo demás están sustentados en cifras de organismos como la CEPAL y otros organismos internacionales, que El Salvador, infortunadamente, tiene el dudoso privilegio de haber crecido en los últimos años al ritmo más lento en América Latina, no solo en Centroamérica. Aparecemos a la saga. Lo que también es importante rescatar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está gravitando en ese pobre desempeño de nuestra actividad productiva? Los países centroamericanos tienen estructuras productivas similares, confrontan problemas similares. Cuando hay una crisis en el sector externo, pues nos afecta a todos. Fenómenos climatológicos, fenómenos naturales, nos afectan casi por igual, con diferencias de grado. Hay problemas de delincuencia similares por lo menos en 3 países, Salvador, Honduras y Guatemala, pero esos 2 países están creciendo a tasas de 4% y más. Costa Rica sería en caso de la excepción, y Nicaragua, que ese es un caso que hay que analizar, porque a pesar de que tiene un gobierno de corte así verticalista, para ponerlo en términos sublimes, bueno, la inversión extranjera está fluyendo en cantidades importantes. Y creo yo que eso es una clara expresión de que nosotros venimos arrastrando problemas estructurales de vieja data, que la reforma económica prácticamente después de más de 20 años pues no ha dado los resultados esperados. Y no es que yo vaya a descalificar el modelo, ustedes me han oído a mí decir muchas veces que yo no creo que sea el modelo, sino que la gestión del modelo, la forma como los agentes económicos, con políticas auspiciadas o derivadas de la misma gestión gubernamental, fueron acomodándose a los nuevos escenarios. Y tenemos allí una expresión bien concreta: problema de productividad, problema de desarticulación del aparato productivo. Ayer veía al secretario, no ayer, hace varios días veía al secretario técnico de la presidencia anunciar algunas medidas para ver cómo estimula la inversión privada. Y bueno, es lo que está esperando, creo, la empresa privada. Lo que pasa es que en el medio está esa disputa permanente entre el gobierno y los actores económicos, entonces también allí hay un problema no resuelto, que es de carácter institucional, de veras, digamos, y que eso también creo yo que está conspirando para que la inversión, que es el motor del desarrollo,
por definición, sea muy baja. Y aquí lo que ha estado pasando es de que nos hemos vuelto una economía esencialmente consumista. La variable consumo es la que ha estado, digamos, manteniendo cierto ritmo de actividad económica financiada por las remesas familiares. Todos sabemos que desde hace unos 5 años el consumo agregado excede el Producto Interno Bruto o el ingreso nacional, y se facilita esa situación por las remesas familiares que se revierten en contra de la competitividad. Roberto ha hecho estudios sobre el tipo de cambio, creo yo, y hay otros estudios que han hecho organismos internacionales o economistas independientes que señalan que las remesas familiares eventualmente se vuelven un problema contra el país, porque contribuyen a la apreciación constante del tipo de cambio que favorece las importaciones y castiga las exportaciones. Y ahí creo que tiene mucho que ver también el fenómeno que mencionaba Roberto, aunque curiosamente nuestras exportaciones a Centroamérica, donde hay complementariedad o hay competencia, son las que más han crecido, y prácticamente los puntos porcentuales que hemos reducido en unos 8 años con Estados Unidos, lo hemos estado recuperando con Centroamérica. El esquema monetario que debería haber favorecido las exportaciones a Europa no ha funcionado. Estamos confinando nuestras ventas a esa zona. El atún, el café, que tiene problemas hoy en día, entiendo yo, y lo va a tener en el futuro. Pero ese es para coincidir, Luis, fundamentalmente con la predicción de Roberto, nada más que complementándolo con otros componentes ahí estrictamente económicos, como es la variable del sistema monetario que tenemos. Y coincido totalmente con el problema fiscal que tenemos, que algunos lo han querido minimizar, pero son las excepciones. La mayoría de analistas coinciden que tenemos una crisis en cierre, y algunos creo que han comparado con el problema que tiene Rajoy hoy en día y que tuvo eventualmente, no sé si fue Walde en Argentina hace aproximadamente 10 años o menos, no recuerdo bien. Perfecto. Vamos a unos comerciales, Mario, pero a la vuelta a los comerciales entonces nos das tú tu apreciación inicial de cómo está la situación económica del país, y ahí podemos ir entonces ya profundizando en los diferentes temas. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.